La verdad, como van a ver ustedes, yo me voy a enfocar, lo de políticas públicas es demasiado amplio. Entonces yo he venido trabajando en temas de protección social y hacia allá voy a atender. Iba a decir que es muy difícil después de José Antonio tratar de presentar algo a lo cual él no se haya referido. Entonces lo que quiero hacer es presentar como un marco conceptual que me parece útil, que acaba de presentar CEPAL, que acaba de lanzar en una reunión que se tiene cada 2 años, que llamamos el periodo de sesiones. Me pareció muy importante además dejarlo en las palabras de ellos, mirar 2 o 3 cosas de rasgos de Colombia que quiero que revisemos, y luego cómo enfrentar la desigualdad, más fue la pregunta que quise responder, y cuáles son esos desafíos del sistema de protección social o del sistema de seguridad social del que hablaba hace un momento José Antonio. Entonces, primero, ¿cuál es ese marco conceptual? Y como digo, lo dejé en los términos en que lo presentaron la secretaria ejecutiva y mis colegas de Chile, porque me parece muy afortunado. Miren esa frase: igualdad es el horizonte, el cambio estructural es el camino y la política el instrumento. Desde el 2010, 2012 y ahora 2014 hay 3 documentos que los llaman la trilogía de la igualdad, porque el primero se llamó La Hora de la Igualdad, el segundo Cambio Estructural para la Igualdad, y este último Pactos para la Igualdad. Entonces son como herramientas de un grupo de personas que desde distintas especialidades, unas del sector productivo, otras del sector social, otras del comercio exterior, se piensan el tema que viene desarrollando CEPAL desde mediados del siglo pasado. Y me pareció muy útil porque miren cómo la manera de pensar, cómo es ese desafío de sostener o de mantener un cambio con la igualdad. Y lo ven como un triángulo en donde en cada uno de los vértices, fíjense, hay una dimensión económica que plantea una vulnerabilidad externa sobre la cual ha trabajado mucho CEPAL y que sigue pesando sobre nosotros, ¿no? Una dimensión productiva, laboral y social, que choca con la heterogeneidad estructural. Ahora vamos a explicar un poco más de esto. El énfasis que hacía hace un momento José Antonio sobre lo laboral como la bisagra importante de unir lo económico con lo social, me parece un tema de toda trascendencia. Y la dimensión institucional, o sea, ya cosas que hemos venido diciendo, esa debilidad del Estado, y todo alrededor como de un desarrollo sostenible. Me impresionó mucho en el video que ustedes presentaban, como el énfasis en el medio ambiente, en la sostenibilidad, en cómo cuidamos eso que tenemos, porque fíjense, eso está en el centro de lo que se está pensando. Voy a mostrar con unas gráficas rápidas cómo estamos viendo el tema. Esta es una gráfica que muestra el crecimiento de América Latina. Aquí está la crisis reciente, volvimos a salir muy rápido, pero el crecimiento está mostrando signos de deterioro, de que no vamos a lograr eso en general en América Latina. Ahora vamos a mirar un poco las cifras de Colombia. Colombia se ha destacado por un mayor crecimiento promedio de América Latina. Nos ha ido bien en los años recientes, aún el año pasado y antepasado, en donde Brasil, México, Chile, otras economías presentaron crecimientos menores. Colombia se ha mantenido por encima de 4, pero de todas maneras ese crecimiento que ha estado para toda América Latina animado, impulsado por altos precios en los bienes que exportamos, pues ya vemos acá como esas cotizaciones tomadas empiezan a descender. Aquí está la que más nos afecta a nosotros, que es todo el tema de hidrocarburos, pero están otras, alimentos, la soya y otra serie de productos. Entonces se está pronosticando que venimos a aterrizar de alguna manera en menores crecimientos, y eso preocupa mucho para las políticas pro igualdad, ¿no? Eso en cuanto, muy brevemente, en cuanto al primero. No es el tema de profundizarlo acá, pero es como para
los intentos que se hacen de ligar estos temas. Tal vez uno de los más interesantes para nosotros por la conversación que han venido teniendo y por la que vamos a tener es la dimensión productiva y sobre todo en lo que tiene que ver con lo laboral y lo social. Y con algo que llamamos heterogeneidad estructural, que mis colegas de Chile han planteado así: mire, si aquí está en esta barra todo lo que produce la economía en un año, el 66%, este pedazo azul, lo produce las empresas con mayor productividad, pero esas empresas con mayor productividad solo brindan menos del 20% del empleo. Entonces, fíjense, casi 70% del PIB produce solamente un 60% del empleo. Las medianas, ¿sí? Las que tienen algún grado de productividad, que tienen algunas, exportan, etcétera, es el 30% del empleo. Pero aquellas que son menos productivas, que podemos asociar a la economía informal, etcétera, son las que son responsables en gran medida de generar el empleo en el país. Eso es muy importante reconocerlo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que estos sectores, ¿no?, tengan una productividad que permita generar esas oportunidades de trabajo, como se haría sostenible verdaderamente cambiar las oportunidades de las personas? Fíjense lo que se plantea. En la última década hubo avances, efectivamente, como lo miraremos enseguida, se disminuyó la pobreza, bajó el desempleo, tanto en América Latina como en Colombia. La informalidad también, Colombia ha mostrado alguna mejoría en esos términos. Mejoraron los salarios, algo en las pensiones y en la salud, es decir, son enseñanzas en los últimos años de América Latina, pero también se identifican, pues, luces de alerta en la esfera social. El mundo del trabajo, como plantea ahí, es el origen de las desigualdades. Es decir, tener acceso a un empleo digno, para usar la categoría que acabamos de usar, no es la forma más usual de empleo con que contamos ni en América Latina ni en Colombia. Entonces, es ese espacio, de reconocer ese espacio para el desarrollo de potencialidades, para trabajar en él, en lo que deberíamos pedirle a las políticas públicas, pues, alumbradas con todas las experiencias que hoy nos mostraron. Me parece que hay un terreno muy fértil que puede brindarnos posibilidades de salida. Lo otro es las desigualdades en los ingresos, en participación, en cobertura en pensiones, en acceso a las diferentes ocupaciones, a los temas de género y etnia que mencionaba José Antonio, y a la carga del trabajo no remunerado. O sea, fíjense cómo volvemos a lo mismo. En términos de pobreza, mire, la gran reducción que se ha presentado es esta, de tener cerca de la mitad de las personas en situación de pobreza en 1990, hoy es una proporción cercana al 30%. ¿Sí? O sea, sí ha habido un desarrollo, pero todavía un país, una región que tiene la manera de que las personas no sufran de pobreza. Fíjense los éxitos que también nos ha habido en pobreza extrema, o sea, que podemos asociar a la carencia de las cosas básicas como los alimentos. Es todavía, pues todavía tenemos una gran parte de la tarea por hacer, que más del 10%. Y estos son promedios, ¿no? Ustedes deben estar pensando que conocemos regiones, personas, familias, zonas del país en donde estos porcentajes pueden ser muchísimos más altos. Esto recoge el promedio de la región. En el siguiente, esta es la desigualdad. Y la desigualdad comparada entre diferentes zonas. Sin duda, América Latina presenta las más altas tasas de desigualdad, es algo que ya nos hemos habituado a mirar en muchos campos. Algo que me pareció importante es, a pesar de esa reducción de pobreza, y señalé aquí exactamente el caso de Colombia, solamente estas barras están divididas en qué tan pobres extremos, pobres moderados, pero además vulnerables, aquellos que están muy cerca, ¿no es cierto?, por una crisis, por una enfermedad, por un fenómeno natural, por algún riesgo, ¿sí? Quedar en pobreza es muy alto.
En Colombia el 70% de las personas o son pobres extremos, o son pobres o son vulnerables. Es un porcentaje inmenso, entonces no quiero desconocer, como lo veremos enseguida, la reducción que ha habido en materia de pobreza, pero tenemos que ser muy conscientes del éxito relativo que eso significa cuando tenemos tantas personas vulnerables ante fenómenos que suceden, ¿cierto? Que pasan, entonces me parece importante mostrar esto. Y si ustedes comparan con un país como Chile o como Costa Rica aún, fíjense que los porcentajes de vulnerabilidad son mucho menores. Cerca del 60% de la población de Costa Rica no es vulnerable. ¿Sí? Fíjense esa diferencia con Colombia, me parece que podríamos destacar. Bueno, y luego la dimensión institucional. Los documentos que ha producido CEPAL señalan una serie de temas en esa materia que no voy a, pero me interesó uno que también ha sido tratado acá y que tiene que ver con el tema central que se ha planteado, que es el tema de los recaudos tributarios o de la política fiscal, como lo llamaba hace un momento José Antonio. Definitivamente con lo que recauda la región, a pesar del incremento, esto es lo que recauda América Latina, esto está en términos de cuánto de la producción del Producto Interno Bruto anual entre el 90 y el 2011 es 16.9. Recientemente, entre el 90 y el 2001, 15.6, más recientemente 18.5. Fíjense los porcentajes o de los países de la OCDE o de la Unión Europea son muchísimo más altos. Yo generalmente le digo a mis alumnos, nosotros queremos tener una protección social, ¿sí? Como la tienen muchos países, algunos que hemos mencionado aquí, Francia, Alemania, pero no, esta sociedad en general no está dispuesta a pagar por ello, ¿no? En impuestos ni nada. Obviamente me dirán ustedes que esos impuestos tienen que ser progresivos y sin duda, como se decía hace un momento, necesitamos afinar mucho más ese tema. Simplemente una mención breve. José Antonio mencionaba que la estructura tributaria en los demás países hacía reducir la desigualdad. Aquí están los porcentajes en que se reduce el indicador que nos reduce la desigualdad en los países europeos fundamentalmente, y es mucho más del 30%. Mientras que en los países de América Latina esas reducciones son mucho más modestas, o sea, tenemos un aparato tributario, un sistema tributario que no produce toda la redistribución que logran en otros países. Cuando oímos hablar muchas veces al director de la DIAN y a su cruzada en contra del contrabando, de las mafias, de todo esto, yo pienso mucho en esto, ¿no? En cómo en las dificultades que aún se cuentan para poder tener. Ahora, en cuanto a esas tendencias económicas recientes, déjenme que yo les señale mi selección de rasgos. Mi selección de rasgos es: crecemos, sí, efectivamente, Colombia crece. La minería ha ganado importancia, pero voy a mostrarles cuál es el pero. Hay desafíos en la gestión macroeconómica, borré muchas gráficas que usamos frente al tipo de cambio, frente a la tasa de inflación, frente a la inflación, porque ya han sido temas que este país de alguna manera maneja y no aparecen con sombras en el horizonte. Hay buenas perspectivas, hay un mayor incremento de la tasa de interés. En los resultados sociales también tenemos algunos rasgos importantes. Alto desempleo pero descendiendo, ¿sí? Alta informalidad, pero se ha convertido en prioridad de la política pública, ¿sí? Hoy las estadísticas dan cuenta de creación, por lo menos para los jóvenes, de puestos formales, no en la cantidad aún que requeriríamos, pero eso sucede. Hay alta pobreza con tendencia a bajar, vamos a mirar, y una altísima desigualdad. Entonces miremos brevemente, aquí está el crecimiento de Colombia. Colombia está en la línea más gruesa, fíjense que hemos estado por encima del resto de América Latina y del mundo en materia de crecimiento. Tenemos una alta inversión, fíjense, después de Perú. Colombia, cuando
mirábamos hace unas décadas, la tasa de inversión difícilmente pasaba el 15% de tasa de inversión, porque es importante ese indicador, porque eso es lo que nos dice si vamos a tener capacidad de producir después. Eso es lo que nos dice qué tanta capacidad, qué tanto podemos invertir. Entonces ahí está la tasa. Obviamente sola no nos dice mucho. Probablemente tengamos inversiones que serían menos deseables que otras. Hace un momento hablaban de la minería y hay un gran porcentaje de la inversión que hoy realizamos en actividades mineras que no siempre nos dejan los réditos, sobre todo en materia medioambiental. Ahora, fíjense que les decía, sí, somos un país donde la minería ha crecido. Fíjense que en el 2010, lo quise hacer con cifras definitivas, pesa más o menos lo mismo que el sector agropecuario. Pero yo no me detendría solamente ahí. Yo generalmente digo, a riesgo de que haya contradictores importantes en el escenario, creo que nosotros somos más parecidos, fíjense, en materia del peso de la agricultura, a una Argentina que a un Chile en materia de minería, ¿no? Entonces es como relativizar eso que la publicidad o la manera de vender rápido las cosas nos dice. Sí, somos un país minero, eso ha venido creciendo rápido y la agricultura ha venido perdiendo de 18, 19, hace unas décadas, hoy es 7% del total de la producción. Pero cuando ustedes se comparan, o sea, ¿qué tan mineros somos respecto de Venezuela? Venezuela tiene allí el 25% de la producción en Venezuela proviene del sector minero. Nos ayuda como a relativizarnos, a ver que en todas esas experiencias exitosas, ahí están en ese PIB del 7%. Del 7% que tenemos allí. Entonces es como una invitación a mirar. Acerquémonos a los resultados sociales. Colombia llegó a registrar más de casi el 16% del desempleo en 2002 en promedio. Fíjense la reducción. Hoy estamos en un nivel de desempleo del 8%, 9%, ¿sí? A finales del 2013. Y ese ha sido uno de los factores más importantes, más que Familias en Acción, más que las políticas sociales en materia de reducción de la pobreza. Los economistas generalmente hacemos modelos muy sofisticados de mirar cuál fue el impacto, y se ha encontrado que es más temas de crecimiento y de empleo que los subsidios. Los subsidios tienen un papel, pero no sustituyen la vinculación, como lo explicaba de alguna manera José Antonio. Aquí están las tasas de la pobreza por ingresos, el total nacional, ¿sí? La pobreza extrema, esta línea azul, la pobreza general, la línea roja. Aquí están las cabeceras que se asocia al mundo más urbano. Fíjense cómo es mucho más baja la pobreza extrema en esas áreas, ¿sí? Y lo mismo, cuál es el ritmo o la tendencia a reducirse que se tiene. Pero mire, por el contrario, en lo que ni siquiera lo llamamos rurales, ¿no? Se llama resto. Era el 61% de las personas. Me impresionó también lo que dijeron en el video. Antes teníamos muy poca calidad de vida, vivíamos muy mal. Fíjense, en el 2002, 61% de las personas que habitaban zonas rurales eran pobres, y se ha reducido, no al mismo ritmo, menos. ¿Sí? O sea, un poco el desafío de esas políticas es cómo logramos cerrar las brechas, es decir, reducir pobreza, pero al tiempo que cerramos las brechas. Aquí está la pobreza extrema, era el 33. 1 de cada 3 habitantes rurales era pobre extremo. Pobre extremo es no contar con los recursos suficientes para proveerse la canasta básica de alimentos. Y se ha reducido, pero todavía hay una inmensa tarea por hacer. Recientemente medimos no solamente por el ingreso nos deja con ciertas, con temas mal medidos, sobre todo cuando miramos temas rurales. Entonces hemos empezado a medir por condiciones educativas del hogar, por condiciones de la niñez y la juventud, por trabajo,
por salud, por servicios públicos y condiciones de la vivienda, y es lo que llamamos pobreza multidimensional. Entonces, se han hecho trabajos y hoy en general el mundo, los distintos países están empezando a medir, y tenemos otras indicaciones. Fíjense, por pobres multidimensionales, esa medida se tiene desde el 2010, también se ha presentado una reducción del 30% en el 2010, estamos en 24%, 34%, 24% en esto. Fíjense las diferencias también, no alcanzo a mirar acá, 23% acá, 18% en el 2013 en las áreas urbanas, pero miren lo que pasa en el resto, 53% acá, 45%. Ha habido progresos cuando medimos no solamente los ingresos, sino también las otras variables que hacen de la pobreza multidimensional, con diferencias en regiones en las que no voy a insistir. Como la presentación les queda, ustedes podrán consultar. Con grandes diferencias, yo me voy aproximando a 2 o 3 elementos que quisiera dejar como inquietud para eso de cómo son las políticas nacionales en el territorio, y una es la heterogeneidad. Nosotros tenemos políticas nacionales que creo que se adaptan mal, y eso es por ser un poco generoso con ellas, o que no se adaptan para nada en el territorio, ¿sí? Fíjense las diferencias entre un Bogotá o una Bucaramanga y otras ciudades en materia de lo que se logra con la misma política en reducción de la pobreza. Son resultados completamente diferentes en distintas ciudades del país, ¿sí? Igual, eso es con pobreza, igual sucede con pobreza extrema, creo que no la puse. Este es el índice de desigualdad, que es lo que nos ha... Aquí está el urbano, se ha reducido, pero fíjense lo que pasa en el rural aumenta, ¿sí? Lo mismo en las ciudades, que no son las 13 áreas metropolitanas más importantes, sino un poco podríamos llamarlas las ciudades intermedias. Entonces sí tenemos un problema, y esos son los indicadores que nos indican cómo debemos actuar. Si quieren verlo un poco en temas de ciudades, mientras Bucaramanga nos aparece como la ciudad con menor desigualdad, vamos a tener a Cali como la ciudad que presentó en el 2012. Yo revisé, recientemente salieron las cifras del 2013 y no aparecía, Cali aparece muy cerca al final, se mueve dependiendo de la evolución de los ingresos, pero ustedes ven las diferencias que presentan las ciudades en esos indicadores, y esos son resultados de cosas que suceden allá en el territorio, pero también de políticas de adaptación que se hace de ellas desde la nación. Siempre uso de fuente de Jairo Núñez, tal vez el indicador, ahora que hablaban de cómo medir esa desigualdad, a mí me encanta me encanta mirar los ingresos de las personas que derivan de las encuestas de hogares, dividiendo la población en 10 grupos, que es lo que hace este autor, que es lo que llamamos grupos el 10%, cada grupo es el 10%, aquí está el 10% más pobre, aquí está el 10% con mayores ingresos de los que se les reportan a las encuestas. Como decía José Antonio hace un momento, los más altos no alcanzan a recogerse acá. Entonces miren la diferencia, el ingreso per cápita en el 10% más pobre es mensualmente 33.738. Multipliquen eso por 5, digamos, por una familia promedio, y les da mucho menos de un salario mínimo. Luego en el segundo es 95.000 per cápita mensual, 4, y en el último per cápita es 3 millones de pesos. ¿Usted sabe qué distancia hay de aquí a aquí? 89 veces. 89 veces. Y si ustedes miran cualquier otro indicador, analfabetismo, educación, número de personas en el hogar, etcétera, cualquiera, ven cómo se repite algo que, como se decía hace un momento, está asociada a la localización. O sea, se van repitiendo una serie de indicadores sociales que se convierten en lo que a veces llamamos trampas de pobreza.
En un horizonte mayor se percibe progreso, sin duda. Cuando ustedes miran los censos 85, 93, 2005, ¿sí? Usted ve un avance en coberturas de educación, en reducción, por ejemplo, de las tasas de natalidad, de las tasas de mortalidad infantil, o en temas de coberturas de servicios públicos, en un horizonte largo. O sea, no quiero dejar tampoco la impresión de que hay inmensos progresos que a veces no reconocemos. Pero quizás, como digo ahí, eso es insuficiente para los ritmos en que necesitaríamos incorporar, ¿no? Incluir o reducir las desigualdades. ¿Qué es lo que se ha planteado? ¿Qué es lo que se viene trabajando desde hace muchos años? Varias administraciones sucesivas, si es que no podemos hablar de Estado, tratando de construir un sistema de protección social. Con estos mensajes que me interesa mucho que discutamos. Colombia entra en una etapa de envejecimiento acelerado. Aquí no hemos hablado de demografía y ese es un tema que me parece muy importante. Solo 1 de cada 4 adultos mayores va a contar con una pensión, ¿sí? Algunas ciudades están envejeciendo con mayor rapidez que otras. Entonces existe urgencia, vamos a mirar, existe urgencia de políticas de juventud que fortalezca capacidades. Si usted no hace ese fortalecimiento de capacidades cuando aún son jóvenes, vamos a tener aún más personas mayores desprotegidas. Y requerimos fortalecer pilar contributivo y su articulación a los mecanismos solidarios para la protección. Esa es un poco la visión. ¿Con qué elementos de análisis? Primero, la idea de un sistema universal, por todo lo que se decía hace un momento, por desarrollo, ciudadanía, derechos, ¿sí? El sistema que estamos planteando es universal, o que se está planteando es universal. Que sea integral, que esté coordinado, que las acciones se hayan pensado conjuntamente. Pero para eso tenemos que mirar qué es lo que está pasando en la demografía, qué hay en las diferencias regionales que tener en cuenta. Ahora les voy a mostrar solamente un cuadro de algo que trabajamos para la misión de ciudades en temas de política social. Y yo planteo si es la misma ruta, ¿no? Y en eso me parece que la palabra la tienen son las personas que trabajan en el territorio. ¿Cuál es la ruta en cada territorio para lograr la mejor protección y el mejor apoyo o la mejor sincronía entre lo que hace el Estado y lo que hacen las personas que hacen mucho, casi todo, por ellas mismas? Entonces, ¿cómo es que se da ese tránsito virtuoso? Fíjense que solamente en el Plan de Desarrollo 2010, donde se dice que el sistema es universal. O sea, CEPAL en el 2000 decía, esto es universal. Aquí se reconoce, es para el 100% de la población, está en el papel, ¿sí? Con unos pilares que son el de seguridad social integral, el de acceso a activos, el de formación desde primera infancia y el de los manejos de distintos tipos de riesgos. Con una población que no accede, que es pobre y vulnerable, y que la recibe un sistema con muchos programas distintos, del cual hace parte Familias en Acción, del cual hace parte estrategias como la Red Juntos o la Red Unidos en este gobierno, para tratar de buscarle rutas de acceso al sistema de protección social, del cual toda la población debe beneficiarse. Esa es un poco la idea que se tiene del sistema, la idea, la visión, el objetivo, ¿sí? Todavía con muchas lagunas para llegar y para acceder allí. La idea de integralidad, quise poner solo una frase, tenemos cientos de hojas escritas de indicadores para mostrar las falencias en integralidad, pero yo creo que una frase resume, es la reforma de las pensiones debe empezar con guarderías. No es nuestra, es Costa Spin-Andersen, que se piensa el sistema europeo de protección, dice eso, es que nosotros desde primera infancia, ¿sí? Las intervenciones en política social tienen que estar pensando en las familias, en lo más importante que es su ciclo de vida, ¿sí? Desde que nacen, desde antes de que nacen hasta que ya son adultas mayores. Esa es la idea de integralidad. No es la que por lo menos uno aprecia cuando revisa las intervenciones del Estado, que son muchas veces sectoriales,
todas bien intencionadas, pero sectoriales, dispersas, descoordinadas, y por lo tanto inocuas cuando bajan al territorio a enfrentar necesidades que conocemos. Entonces, esa construcción de ese camino de doble vía me parece lo más importante que hemos podido hacer. Este cuadro se los voy a dejar, no lo voy a explicar, quiero además observar, porque es un poco las distintas etapas de la vida, los riesgos que se enfrentan y un poco con qué tipo de programas intenta completarse ese sistema para tener la idea de sistema, ¿no? De protección social. Incluso de aquellos de manejo en riesgos que queremos que sean completamente temporales. Aquí está el Sistema Nacional de Víctimas. ¿Sí? ¿Sí? O está aquí el sistema de desastres que debe activarse cuando suceden tantas cosas en este país, que se desborda un río, que hay un deslizamiento. Pero además los que conocemos más, la salud, las pensiones, o los de acumulación de activos, la vivienda o el crédito, todos esos hacen parte de estrategias nacionales, ¿sí? Para tratar de mirar cómo es que podemos impactar de una mejor manera. La demografía, denme 5 minutos para explicar por qué es tremendamente importante lo que estamos. A lo largo de la vida, y voy a mostrarles en una gráfica enseguida, hay dos periodos importantes de dependencia económica. Una cuando somos niños y otra cuando somos adultos, si no se ha logrado en la etapa que se es activo, entre los 15 y los 65, dicen los expertos, ahorrar para esa vejez. Generalmente las necesidades en esa etapa se hacen con transferencias, unas que son de padres a hijos, son normales. Cuando tenemos hijos, nuestra actividad es para suplir esas necesidades de ellos. Son indirectas, cuando las familias no pueden, el Estado, las comunidades hacen esas transferencias para que los niños tengan ese acceso. O en el caso de los mayores, cuando ahorramos o tenemos esa posibilidad de ahorrar para pensiones, eso se generan flujos de ingreso cuando ya nos pensionamos, ¿no? Cuando dejamos, o cuando necesitamos ese ahorro que hemos hecho a lo largo de la vida. Esto es lo que quiere decir, si aquí yo tengo una edad y este es como mis necesidades, este es mi ingreso, cuando soy niño no tengo ingreso, pero luego es un ingreso en toda la etapa activa, desde los 20 hasta los 60, luego cae, entonces aquí hay que generar un ahorro porque esta parte hay que tenerla prevista, ¿no? Entonces si uno tiene claro eso, y esto segundo, aquí tengo gastos en educación, gastos en pensiones y gastos en salud, el punteado. Cuando se es niño hay muchos gastos en educación y bastantes en salud, pero no hay gastos en pensiones. Pero al final de la vida hay muchos gastos en pensiones, también en salud y ya muchos menos en educación. Entonces tenemos que tener, cuando se diseñan y cuando pensamos en cómo intervenir el territorio, tenemos que tener en cuenta las familias, su ciclo vital, ¿no? Para saber qué es lo que diseñamos. Yo tengo mucha preocupación porque cuando oigo hablan de las familias en general, de las personas, como si no hubiera todo un movimiento, ¿sí? En ellas. Cuando hablamos de los niños para una administración, esos ya son jóvenes para la siguiente, ya probablemente serán jóvenes que ingresan al mercado laboral. Ahora, Colombia atraviesa por una etapa muy particular de transformación demográfica. Está empezando a pesar mucho en algunas regiones del país la población mayor de 65 años. Ahora les voy a mostrar exactamente las ciudades. Fíjense que una manera sencilla de explicar ese fenómeno es, recuerden las familias de nuestros abuelos, eran muy numerosas, eran de 10, 12, incluso en algunas regiones del país existen todavía familias muy numerosas. Ya la siguiente generación tiene menos, y así, eso es lo que se llama transición demográfica, y va produciendo un envejecimiento de la población. O sea, vamos a tener en algún momento una población mayor que pesa mucho más frente a los nuevos, porque hoy la tasa de crecimiento en promedio en Colombia es menor a 2, o sea, ya no, las tasas de nacimiento ya no reemplazan a la población que existe en el país. Ahora, lo anterior
se traduce en cambios en la composición de las inversiones para desarrollar las capacidades, educación, salud, protección social, cuidado de las personas dependientes. Esa es la importancia de verlos. Y en un país con desigualdad tan acentuada como la que tiene Colombia, se requiere un mejor balance entre los mecanismos públicos, los de las comunidades o los de las mismas familias, tanto en el financiamiento como en la atención de necesidades. Sí, el fenómeno demográfico es muy importante de ver. Solo para mirar, aquí estamos más o menos en la época en que estamos, comienza a subir muchísimo la tasa de dependencia, la tasa de dependencia medida como los menores de 15 más los mayores de 65 que dependen, cuyo numerador son los activos. Y fíjense que cuando uno descompone se da cuenta que son los mayores de 65 los que empiezan a pesar en el futuro como población dependiente. Entonces la informalidad, la falta de oportunidades de trabajo, si eso no se corrige vamos a tener durante muchos años una gran dependencia, o esa población va a ser dependiente de los que trabajan. Eso genera vulnerabilidades particulares. Este es todo un documento que se presentó en el Foro Urbano Mundial que hizo el gobierno, nosotros solamente participamos en el tema social y catalogamos en función de indicadores y de, sobre todo, tendencias demográficas, las ciudades. Fíjense que son ciudades mayores: Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Medellín, AM es área metropolitana, Pereira, Manizales. Y ahora les voy a mostrar los indicadores, qué tasas de envejecimiento hay. Ciudades maduras, Cali y Armenia, en donde son un poco menos de acentuar las tendencias. Ciudades adultas, Ibagué, Neiva, Popayán y Pasto. También ya las llamamos las rurales del sur, porque son de alguna manera ciudades que atraen particular. Ciudades jóvenes y grandes, Cartagena, Cúcuta, Barranquilla y Villavicencio. Adolescentes, Sincelejo, Florencia, Montería, Valledupar. Y ciudades embrionarias, Quibdó y Riohacha. Algunos indicadores que explican por qué las hicimos así. Fíjense la diferencia. Aquí están las mayores. El índice de envejecimiento. Hoy tienen un índice de envejecimiento, una tasa de dependencia demográfica de 44, mientras que las que llamamos embrionarias tienen uno de 74. Y si miramos otros, en el 2035 el índice de envejecimiento, o sea, la población mayor de 65 años frente a la menor de 15 va a ser del 94. O sea, casi un mayor de 65 por un joven, perdón. Y mientras que en Quibdó y Riohacha, en el 2035, esa tasa va a ser de solo 27%. O sea, tenemos fenómenos demográficos muy importantes que se han producido, pues que son normales que sucedan en los países, pero que en el país se han acentuado por fenómenos como el desplazamiento. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy seguro. Aquí está la incidencia de pobreza monetaria, mientras en estas ciudades es del 17%, en estas es del 44%. ¿Sí? Esto lo hicimos, y ustedes pueden mirar los otros índices, porque sentíamos que hay mucha preocupación desde las agencias públicas por hacer políticas diferenciadas regionalmente. ¿Sí? Se requiere, es necesario. O sea, la heterogeneidad del país requiere que tengamos unos instrumentos que se logren adaptar en el territorio, ¿sí? Que sirvan verdaderamente y que tengan en cuenta las características particulares. Aquí solamente hemos mostrado algunas. Ahora, los desafíos. José Antonio, total coincidencia. Yo les he puesto como un título. Yo siento yo siento que haya la misma ruta. Siento que tenemos que buscar rutas distintas hacia esas opciones de desarrollo en que estamos pensando. Sentimos que la oportunidad son los jóvenes. Quiero mencionarles, hemos estado mirando con mayor detalle el caso de Corea. Corea es el país exitoso por haber sabido hacer las inversiones en los jóvenes en el momento en que tocaba. Siempre nos dijeron durante mucho tiempo, Corea y Colombia tenían una situación, o sea, Corea era tenía peores indicadores que Colombia a finales de los 50. El cambio fundamental se debió fundamentalmente a haber hecho políticas adecuadas, ¿sí?
se la metió con toda a temas educativos de los jóvenes. Nosotros estamos perdiendo esa gran oportunidad. Los expertos lo han mencionado hace mucho tiempo, lo llaman la ventana de oportunidad, el dividendo demográfico. Es como la oportunidad de hacer inversiones masivas en los jóvenes, ¿sí? Porque ellos son los que van a ayudar, obviamente, a hacer los ahorros que les corresponderá para atenderse en sus épocas de inactividad cuando sean mayores, pero también ayudar con ya la población que perdimos y por la cual hoy no hay, o para la cual no hay protección social. El compromiso son los adultos mayores. O sea, a una persona adulta mayor, y creo que eso lo ha entendido muy bien hoy la política pública, que no tenga ningún otro recurso, es necesario un subsidio. O sea, el país necesita políticas asistenciales. Cuando solamente 1 de cada 4 adultos mayores es pobre, necesita, yo digo que hay 2 cosas que para llamarse pues ciudadanos, ¿no? Una es atender a los niños y otra atender a los ancianos, ¿sí? El Distrito Federal en México hoy da una pensión asistencial a cualquier mayor de 65 años que resida allá, no tiene que ser mexicano, y que no cuente con los medios para alimentarse. Brasil acaba de otorgar en la política en los últimos años 10 millones de pensiones rurales a las personas que ya no tenían ninguna capacidad de ahorro. Entonces, cuando decimos necesitamos más instrumentos que combinen la contribución de quienes podemos contribuir a través de mecanismos solidarios hacia poblaciones que no pueden, o que no han logrado, o que no les ha sido posible hacer ese esfuerzo, por eso es que llamamos el compromiso. El imperativo, la mujer, por todas las consideraciones que se plantearon esta mañana y que no voy a repetir, por el papel que juegan las comunidades rurales. Si concentramos o si hacemos de esas inversiones hoy una prioridad, creo que podemos afinar o aligerar los resultados que queremos tener. Y la deuda, como bien en varias intervenciones ustedes lo dijeron hace un momento, es la población rural. Es decir, yo siento que el paquete más grande de políticas, y por eso pues le han encomendado a José Antonio que dirija una serie de estudios y de iniciativas para hacer un gran plan de mediano plazo de qué es lo que requiere la población rural. Es eso. Entonces, eso es lo que yo tenía para decirles en el día de hoy. Muchas gracias.